Hola, bienvenidos a un episodio más de Voces del Hip Hop, el podcast en el que conocemos un poco más de este estilo de la mano de sus protagonistas. Y hoy estamos con Gloria Yel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Todo súper bien y con muchas ganas de este episodio porque van a salir temas que yo creo que algo me dice que tú vas a traer una visión diferente al resto de invitados. Ah, Así que súper vamos. emocionada. Antes de nada, para aquellas personas que no te conozcan o incluso quienes te conozcan, tú que eres tan polifacética, ¿no? ¿Quién es Gloria Yel y cuál es su relación con el arte en general? Bueno, yo soy Gloria Ayel. Gloria Ayel, para quienes no me conocen, es mi nombre y apellido, es mi segundo apellido. Yo me llamo Gloria López Ayel, pero Ayel tiene un peso especial porque yo siempre decía, ¿por qué el apellido paterno, que no sé qué? Yo dije, no, feminista, yo me voy a poner el apellido de mi mamá, primero que todo. Y segundo, es porque Ayel es árabe. Es como mi abuelo, que el papá de mi mamá llegó de Siria hace muchos años a Chile. eh, y es como los Ayel son toda mi familia en Chile. O sea, cualquier Ayel que haya es porque somos familiares. Así que, primero que todo, fue Gloria Ayel, una por reivindicar también como lo femenino y por otra parte también como lo ancestral que tengo, ¿no? Como no solo lo latino, sino que todo esto árabe, sirio, que siempre me ha gustado también desde muy chica. Me dedico a la música, soy rapera, yo creo que toda mi vida, o sea, tengo más años siendo rapera que existiendo en este planeta. De como de los 10 años que soy rapera y compongo mis canciones y escribo, trato de expresar, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la cultura hip hop, no solo el rap, sino que en general su cosmovisión, su metodología en este planeta de mejorarlo. Me encanta, soy una apasionada del hip hop. Me dedico a las danzas urbanas también, modelaje, vendo contenido también para adultos y pedagoga. Hago talleres de canto, de rap, de freestyle. Y ahí también tengo mi labor social desde el lado hip hop, porque el hip hop siempre me ha enseñado que uno tiene que compartir los conocimientos. Así que eso es un poquito a lo que me dedico. Vivo en México actualmente, soy chilena, pero vivo en México. Ya nos vinimos hace 4 años a expandir el mensaje, a trabajar en nuestra carrera artística, que se expanda, así que aquí estamos representando el rap chileno. Súper. ¿Y cómo fue entonces? Tú dices rapera desde los 10 años, pero ¿cómo llegas al hip hop, no? ¿Cómo te tropiezas o te encuentras con él? La verdad que Chile es muy rapero. Entonces, en mi época, cuando era más chica, justo estaba todo esto de los MTV, que salían videos musicales en la tele. Entonces siempre salía Tiro de Gracia, las Mama Soul, que me gustaban mucho. O sea, Mama Soul creo que fue una de las grandes mamis de la música soul, como lo dice la palabra, en Chile. Y me inspiraron mucho. Las chicas fueron muy bien, y me encantaba ella con su rasta. Bueno, no sé si se nota. Me encantaba su estilo, que era un grupo de chicas, me encantaba, me encantaba. Siempre soñé con tener también mi grupo de chicas como raperas, eh, pero desde muy chica, o sea, como que mi entorno era en la calle, los chicos, como ahora son reggaetoneros, en ese entonces eran raperos, como que la moda, entre comillas, era ser rapero, como más rebelde y andar. Me acuerdo que íbamos a taquear micros, a rayar micros, como hacíamos bomba y nos íbamos todos los raperos a atacar la micro, la rayábamos, ta, ta, ta. Y llegaba la policía, tenía que salir corriendo, como que esos fueron mis inicios, como tratando de ser un poco vándala. Ujú. Entonces, Pero dime, perdona. sí, sí, no, no, te voy a decir, muy divertido, bueno, muy Sí, divertido. suena divertido, sí. Pero entonces, claro, tú empezaste tan chiquitina que o sea, ni siquiera tenías como una idea a lo mejor de dedicarte profesionalmente a ello, ¿no? ¿O siempre has No, tenido muy claro que querías ser artista? ¿Cómo fue? bueno, lo de cantante siempre. Rapera no sabía, pero cantante siempre. O sea, tengo un dibujo en el kinder, cuando te hacen en el kinder como dibuja tu sueño. Y yo me dibujé a mí misma
cantando en un escenario con un vestido rojo, me acuerdo que me lo dibujé con un vestido rojo, en un escenario que era como un teatro, porque le dibujé hasta piso, era de madera y tenía cortinas, como estas típicos de teatro que se ven como las cortinitas así. Y yo con un micrófono, con un atril al medio, cantando con mi vestido rojo. Ah, no, ni siquiera era un atril, era como de estos micrófonos de a los Chayanne, decimos nosotros. Pero imagínate, o sea, dibuja tu sueño y yo ya desde que nací, o sea, siempre quise ser cantante y siempre supe. Yo siempre digo, a veces he andado media perdida en el mundo, pero de lo que nunca me he perdido y que ha sido mi foco y mi estrella de Belén es que yo quiero ser cantante, siempre. ¡Wow! ¿Y eso ha sido un camino fácil o ha sido un camino más bien difícil? Uy, sumamente difícil, la verdad, porque, bueno, yo vengo del barrio, o sea, no hay recursos, o sea, no puedo estudiar. Yo no estudié ni en la universidad, o sea, terminé solo en la secundaria, cuarto medio nosotros le decimos, eh, porque realmente no tenía los recursos, o sea, nadie de mi familia estudió en la universidad. Yo salí del colegio y entré a hacer la práctica porque estuve en un colegio técnico, entré a hacer la práctica profesional, me quedé trabajando de secretaria en el banco y ahí como que intenté, yo dije, voy a intentar estudiar como en la universidad y logré estar como un año como en un instituto y me maté, o sea, es la realidad de todos los jóvenes chilenos en verdad, trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero que es matadísimo, o sea, todos los estudiantes que terminan la universidad en ese rollo de trabajar, o sea, yo me honro a sus pies porque de verdad que es muy, muy esforzado. Entonces, yo realmente no me vi estudiando, o sea, fue como, ¿qué quiero hacer? ¿Qué estoy haciendo acá? Si yo sí quiero ser cantante, como que también trabajando en el banco, trabajando, teniendo una rutina, yo así, ¿me veo aquí toda mi vida? Es como, no, no me veo toda mi vida aquí, pero ¿qué me veo haciendo toda mi vida? Nuevamente volvió esa pregunta a mí, cantando, no hay ninguna duda. Y voy a hacer lo que sea necesario para poder hacerlo. Trabajé mucho, como 7, 8 años, trabajé en la calle, cantando en las micros, cantando en el metro. Mientras tanto, salía en televisión, porque estuve en un programa que se llama La Voz Chile, The Voice Chile, en el 2016. Y estaba ahí súper como famosilla, entre comillas, como era la hermana que estaba representando el hip hop en la tele, pues entonces me hice como súper conocida en ese entonces, pero yo seguía cantando en las micros, seguía trabajando en la calle y post el programa también, y ha sido todo un tema también el aprender a relacionarme con el dinero, aprender a ahorrar, porque no tengo educación financiera, en mi casa nunca hubo educación financiera, entonces la relación con el dinero siempre fue paupérrima, desde la pobreza, desde el que no hay, desde el que cuesta hacerlo. Entonces cuando yo empecé a descubrir que con mi talento podía hacer dinero, como ir a pescar mi parlante y salir a cantar y me hacía plata, cantaba bonito, tenía buena llegada, carisma, me iba súper bien en la calle. Entonces también eso, por un lado, como que me hacía relajarme, o sea, llegué en un momento en que puedo salir y me hago plata, pero no era ordenada. Entonces, como no tenía esta educación financiera, obviamente me costaba igual sobrevivir, como que andaba ahí sobreviviendo por acá, por allá. Eso hizo también, en mi reflexión que yo siempre comparto, es que siento que no le saqué el máximo provecho a ese momento como de fama, que estuve como en la tele, que estaban todas las luces y los focos, cuando supuestamente todo el mundo te decía, saca música, ¿y qué tienes que hacer música? ¿Qué tienes que hacer música? Yo andaba en mis rollos personales y tenía muchas como carencias emocionales que la andaba tratando de buscar afuera, entonces también era un poco abrumador toda esa fama, como de estar caminar por la calle y que cualquiera te pidiera fotos, como que viví esa experiencia, ¿me entiendes? Entonces fue súper fuerte como ver pasar los años, o sea, yo ya tengo 33 años, esto fue a los 24, o sea, fue hace casi 10 años que tuve esta experiencia. Me veo y era como, ay, qué tierna, era una niña, así como... Pero me siento orgullosa también de ese proceso, como de darme cuenta y decir, bueno, uno tiene oportunidades, a veces no le saca el máximo provecho, pero para mí fue lo que fue, o sea, en experiencia artística, en desarrollo, en aprendizaje, o sea, creo que ha sido mi titulación. Si no fui a la universidad, bueno, estuve en la tele y viví todo lo que se vive como artista en ese rubro profesional,
que me ayudó muchísimo a profesionalizarme y a entender con los años el peso de lo que es ser artista, de cómo uno quiere llevar una carrera profesional, de cómo uno puede ser serio, que no necesariamente tienes que tener títulos y grandes universidades para poder profesionalizar tus talentos, o sea lo que sea lo que sea, uno puede profesionalizarse, pero tienes que creer mucho en ti, tienes que ser autodidacta, que es una de las cosas que el hip hop también hacía en sus enmiendas, casi que como que te lo manda, así como sé autodidacta, y podemos salir adelante desde esa perspectiva. Así que ha sido todo un viaje, la verdad. Fíjate. Sí, es que además escucho en tu mensaje que hablas mucho del viaje como artista y profesionalizar el arte, pero también el viaje de una persona que sale de una vida de barrio, ¿no? Y que de repente quiere romper pues, con esos patrones o ese estilo de vida y buscar prosperar también en otros sentidos, ¿no? Y salir de las cosas malas también que tiene la vida de barrio, que muchas veces, creo, no sé si estarás de acuerdo, en el hip hop se idealiza mucho, pero Claro. no se habla de todo esto, por ejemplo, lo que dices, de la ausencia de oportunidades o de la ausencia de educación financiera, ¿no? Claro, y en muchos aspectos, o sea, educación en todos los sentidos, como sobre todo en la industria, o sea, en Chile vivimos un mundo, yo digo, ahora que me fui, como que puedo ver que somos chiquititos, como que es un pueblo, o sea, Chile en general es un pueblo, es muy pequeñito, estamos atrás de una cordillera gigante, al otro lado del mar, como que súper aislados, ¿me entienden? Entonces, siento que quien no tiene tantas oportunidades, es súper difícil poder darse cuenta y tener una altura de mira y decir, ah, voy a surgir, voy a querer, puedo salir de aquí, o sea, yo empecé primero tratando de... Siempre fui busquilla y como nómade. Me movía de un barrio a otro. Así empecé, de un barrio a otro. Nunca me quedé como en mi solo barrio. Entonces me iba al barrio de acá, me iba a juntar que yo tenía amigas que eran de otra comuna. Le dicen en Chile, no sé cómo le dicen, acá en México le dicen colonias, en otra colonia. Entonces, y así me iba moviendo dentro de la misma ciudad. Después empecé a salir a otras ciudades, como dentro de mismo Chile. Me fui a viajar y siempre tuve como estas ansias de querer saber cómo lugares desconocidos, también verme a mí en circunstancias que no estoy acostumbrada, como ver de qué soy capaz, como que siempre me puse como en aprietos para saber cómo resolver, porque si me hubiese quedado en mi zona de confort, creo que no estaría acá, no estaría viviendo todo lo que he vivido, no conocería todo lo que he conocido gracias al universo, al ímpetu, al hip hop, realmente. El hip hop me llenó de hambre por el mundo. Es que esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Porque tú dices, muy claro tenía que yo quería ser cantante, que yo quería ser artista, pero ¿por qué hip hop entonces? Si hay muchísimos estilos. Sí, de hecho yo cantaba música mexicana cuando chica. ¿Qué? Cantaba rancheras, o sea, como... Por eso estar en México es muy paradójico para mí, porque si bien era como, tenía esa cultura, mi familia, mi papá cantaba música mexicana, o sea, él para demostrar su amor a la gente cantaba y siempre me decía que había que cantarle a la gente. Entonces él para los cumpleaños cantaba las mañanitas, que el matrimonio cantaba las mañanitas, y las mañanitas para todos, pues. Y acá las mañanitas la cantan también para todos. Entonces había una conexión siempre con este país, pero nunca me imaginé que no lo veía posible, en verdad, como era como, tenía sueños, y eso lo he conversado con mi compañero, que agradezco tener un tremendo apoyo a mi lado, es músico también, también es rapero, entonces nos apoyamos mucho en ese sentido. Con él aprendí a soñar más en grande, porque yo soñaba y tenía estos sueños de que yo quería ser cantante y tenía este ímpetu y esta hambre por querer conocer otras formas, otros lugares, otras personas, pero siempre tenía un tope. ¿Por qué? Porque a nivel económico no me dejaba soñar en grande. Yo no podía soñar que ibas a grabar el mejor videoclip, que iba a tener una agencia a mi alrededor. No podía soñar en esas cosas, que iba a andar de gira por el mundo, porque para eso se necesitaba plata, po. Entonces, realmente para mí no estaba a mi alcance. Como que no era yo tan hippie tampoco para decir, ah, no, si yo lo pido, lo va a venir. Es como, nah, sí, ya, ok. Sí, en lo romántico sí, pero en la realidad tampoco es tan así. No es que yo le vaya a decir al mundo, tienes que pensar en que vas a salir de la pobreza y vas a salir de la pobreza. Tienes que quererlo con todo tu corazón. No, o sea,
no, eso no es real. O sea, hay que aterrizar. Entonces, a mí me costaba, además, siempre he sido como muy aterrizada en ese sentido, muy Capricornio. Entonces, como que yo misma me iba limitando. Siento que mi sueño más grande era salir en la tele y lo logré, ¿cachai? Lo logré. Cuando estaba ahí en la tele era como, ¡ah! Los sueños se cumplen, puedo cumplir mi sueño. Pero me pasó que después de que salí en la tele fue como, ¿y qué pasa? ¿Qué más sueños hay? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo soñar? Y tuve una crisis como de sueños, ¿no? Como mucho, como yo creo que 2, 3 años posteriores a mi salida en la tele, como que no tenía grandes expectativas de lo que quería hacer yo como artista, como que estaba ahí sobreviviendo con lo que me había dejado de fama, digámoslo así, pero no tenía claro. Entonces, con el tiempo me he ido dando cuenta que, claro, o sea, tenía esa limitante mental de la plata, o sea, como que no puedo soñar tanto porque hay un tope. Pero con mi compa hemos podido cambiar nuestra vida, o sea, yo me siento sumamente orgullosa de todo lo que he logrado en este presente, de tener esta casa aquí en México, de tener las comodidades que tengo, de haber viajado y estar viajando por todos los lugares que he viajado, estar viviendo de la música, si bien en mi caso no tengo grandes números como en las plataformas y todo eso, porque no aproveché el momento cuando tenía toda la atención y que supuestamente si hubiese sacado música quizás tendría muchos números, pero bueno, son cosas que me ayudan a aprender y que bueno, las cosas no son fáciles nunca, así que hay que esforzarse y si tengo que empezar de cero, como lo hice cuando me vine a México, o sea, imagínate, tenía como una carrera en Chile que era más o menos conocida y me vine a México donde no me conocía ni el vecino, o sea, nada, o sea, me vine de cero, pero sí tuve la suerte de que a mi compañero sí lo conocían a nivel musical. Él tiene una banda que se llama Hijo de las Hojas y es bastante conocida acá en México. Entonces, de cierta manera, no empecé de cero cero porque no hemos presentado y yo soy como su telonera, ¿no? Como que el show principal, pero yo siempre estoy ahí abriéndole en todos los shows. Entonces siempre él tira como una broma que dice, no, la gente me viene a ver a mí, pero después que sale Gloria, como que me dicen, siempre, como que no, yo te venía a ver a ti, pero es que Gloria, no, es que nos enamoramos de Gloria. Entonces, finalmente, no tengo miedo a demostrar mi talento y si tengo que empezar de cero las veces que sea necesaria, confío tanto en mi talento que lo voy a hacer, que sé que a quien yo le cante le voy a tocar su corazón y tengo tanto que decirte y que vas a entender lo que te estoy diciendo que no te va a quedar ninguna duda de que me vas a ver. Fíjate que una de las preguntas que quería hacerte y me ha pasado de preguntarle a otros artistas y suele ser una pregunta difícil, es precisamente qué sientes que has aportado tú al mundo del hip hop. Pero me parece que con esto ya nos has dejado entrever un poco, ¿no? Así que si quieres explayarte, ¿qué consideras que has aportado tú a la música? Claro, nos has hablado de todo lo que ha supuesto la música para ti, pero Ajá. algo tú también habrás aportado de vuelta, ¿cierto? Claro, claro que sí, me siento que he aportado bastante desde el hip hop, no tanto quizás como de la música, pero sí mucho desde el hip hop, porque de los 18 años que yo conocí a mi crew, que son Rencamundo, saludos para ellos, mis hermanos, mi escuela del hip hop, yo los conocí a ellos y eran una organización social, hip hop y además un grupo de rap. Habían como 20 raperos en el grupo y todos trabajaban también en pos de la comunidad. Hacían talleres, actividades culturales, pasacalles, carnavales, en Renca, que es la comuna donde ellos vivían, y yo vivía en otra comuna que era el ladito de Renca, que se llama Cerro Navia. Igual es cerquita, zona poniente, norponiente de la ciudad, periferia, obviamente. Y me empecé a juntar con ellos, todo empezó por una tarea del colegio, fui a hacerle una entrevista, yo del cuarto medio escolar, así, toda, era como en el colegio, era culturas urbanas, y y nosotras fue como, ya, vamos a hacer una entrevista, yo conozco unos chicos que hacen organización social, fuimos a una reunión y de ahí yo me enamoré, o sea, y desde esa entrevista de colegio, digámoslo así, nunca más dejé de juntarme con ellos. O sea, después de eso empecé a preguntarle, oye, ¿cuándo se juntan? ¿Cómo se juntan? Entonces me empecé a juntar con ellos y empezamos a hacer talleres en las poblaciones. Entonces,
La verdad que toda mi escuela de hip hop, antes de yo ser rapera y de como que estuviese toda esta onda de ser famosillo y andar tocando en eventos, yo empecé con la formación, con la educación popular, con la organización social, con trabajar en pos a que los niños que están en las poblaciones puedan tener herramientas, puedan ver otras posibilidades, otras opciones. Yo fui de esas niñas que estaba en la población y que venían jóvenes a los colegios en el verano y hacían talleres especiales como para que los niños tuvieran algo que hacer, ¿no? Y no estuvieran ahí haciendo mamadas, como dirían acá. Entonces, fui y siempre lo seré una fiel creyente de que los talleres nunca deben faltar en las poblaciones y que la educación y el arte popular es sumamente necesario porque sí saca a los niños, sí les da herramientas. Yo soy testigo, yo soy, como se dice, como el ejemplo, ¿no? De que a mí me dieron talleres jóvenes y empecé a entender que, uy, se pueden hacer otras cosas aparte de la violencia, aparte de la droga, del alcohol que está en las poblaciones, de ser malandro. O sea, tuve en mi historia también como oscura de andar metiéndome como con la gente equivocada realmente, y anduve ahí robando y me creía como, imagínate, 10 años, 9 años, mi mamá se había ido, mi papá vivía en una familia súper alcohólica, drogadicta, entonces no me quedaba otra, pues yo andaba ahí con quien me aguachara, decimos nosotros, como con quien me hiciera véngase para acá, entonces era muy vulnerable, caí en esa malas juntas, como se dice, pero logré salir adelante gracias a que conocí otras formas. Entonces, el hip hop para mí, siempre lo digo, como que parezco evangélica del hip hop, pero me salvó, o sea, me rescató, me dio herramientas y creo que a través de este mood de estar trabajando en la población, dejamos una gran huella, en Renca sobre todo, y también en unión a otras poblaciones, porque como éramos una organización de nuestra población, conocíamos, al igual que nosotros, habían otras organizaciones hip hop en otras poblaciones. Entonces con ellos empezábamos a juntarnos y ahí se formó la llamada Ruta del Hip Hop. ¿Sí? Oh. Había una organización grande que reunía a todas las mini organizaciones de diferentes poblaciones de Santiago y así la llamamos la Ruta del Hip Hop. Y la Ruta del Hip Hop nos organizábamos todos los meses con un evento al mes donde todos reuníamos las fuerzas para ayudarnos a hacer ese evento en esa población. Entonces ya no nos competíamos eventos contra eventos, porque igual Santiago no es que sea tan grande, entonces si hay 2 a 3 eventos en el mismo día, ya la fuerza se divide. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos ayudarnos en vez de como perjudicar que una tocata que se están esforzando vayan 3 personas y en la otra se los lleve todo? Ya, hagamos un evento al mes, pero todos nos reunimos y hacemos los poderes. Y así empezamos, y estos eventos eran con talleres para los niños, eran con comilonas, porque hacíamos ollas comunes donde invitábamos a los vecinos a comer, donde cualquiera que llegaba al evento podía comer y escuchaba música, y estaban los chicos grafiteando y se les conseguía pinturas para que pudiesen pintar los murales, y conseguíamos unos pisos para que los bailarines dieran su presentación de breaking, y juntábamos todas las ramas. Entonces, uy, así un sinfín. También me organicé en talleres de formación política, o sea, ya pasé de solo la organización social, que era la Ruta del Hip Hop, a una organización más militante del hip hop, como que militamos como raperos y íbamos a las marchas como bloque de hip hop, o sea, estábamos para el Día del Trabajador como bloque hip hop porque somos trabajadores del hip hop, estábamos para el Día de la Mujer con las chicas, somos raperas, entonces estamos acá representando el hip hop, pero las mujeres, y así nos íbamos organizando y hacíamos talleres de formación política en el momento que fueron las tomas de colegio, también que hubo mucha revuelta y que los jóvenes se tomaban los colegios, ahí estábamos apoyando a todos los jóvenes, íbamos a tocar, íbamos a ayudarle a hacer eventos, entonces mi lado, desde mi aporte que yo veo al hip hop es sumamente desde la organización social y la educación popular. Fíjate que es como una cuestión muy humana, ¿no? O sea, me esperaba una respuesta muy artística, pero tú estás hablando del poder transformador que tiene el hip hop, incluso más allá del arte, ¿no? Sino puramente de la ayuda social y del cambio de vida y de la transformación de los entornos pues, más marginales. Ajá, totalmente, totalmente. Qué potente, me parece súper potente.
Y quería preguntarte entonces, una vez has pasado por todo eso y ha tenido como ese sentido tan social para ti el hip hop, hoy en día, ¿qué objetivo tienes tú con tu música? Por qué haces música? ¿Por qué creas? Buena pregunta, excelente pregunta. Pasé también por una transformación porque yo empecé a hacer música ya como a grabar mis canciones, a tener mi primer disco con mi grupo, con los Rencamundo. Tenemos un disco que se llama Tabú. Y ese disco es rap político. O sea, nosotros hacíamos rap contestatario contra el sistema, contra el gobierno y nombrábamos a los políticos y muy políticos. O sea, súper contestatario nuestra música. Y en general yo también, o sea, empecé en eso. Mi rap era muy feminista, de hecho, a nivel musical puedo decir que también era de las primeras mujeres raperas en hablar de feminismo en Chile del rap. O sea, una generación antes que yo, que eran mis hermanas, las de ellas clan, que son mi crew también, que fueron mi crew de mujeres que pude tener igual, eh, ellas son como una generación un poquito más antes que yo. Entonces ellas también me inspiraron mucho a darme cuenta sobre el feminismo, sobre también, o sea, lo personal es político. Entonces, primero yo estaba muy para afuera, como el sistema, el gobierno, la precariedad, todo este tema. Pues después me empecé a dar cuenta, soy la única mujer de mi grupo y hay cosas también que yo como mujer no estoy hablando dentro de esto. Entonces empecé como a traer más como este lado del feminismo, pero cuando yo quise hacer mi trabajo solista, fue como, ya, pero esto es lo que yo tengo con mi grupo. ¿Qué es lo que quiero decir yo? ¿Qué, qué es lo que a mí, o sea, qué es lo que la Gloria quiere decir como mensaje en su música? Y ahí empecé todo un proceso más personal igual. También dejé como mi trabajo colectivo, dejé de trabajar con mis amigos de Renca. A nivel musical somos hermanos, amigos, familia, pero a nivel musical después que yo tuve como esta pic como de fama en la tele y todo, yo dije, bueno, ya, tengo que dejar de estar tan dispersa, necesito crear mi trabajo solista. Entonces ahí dije, necesito como cesar toda la influencia de afuera para poder centrarme en lo que estoy sintiendo, en lo que quiero yo decir. Y aún sigo con esta búsqueda, pero creo que mi trabajo solista tiene que ver más como con mi propio encuentro, con encontrarme con mi seguridad también, porque en grupo era como más, y como te decía, era más hacia afuera, entonces mostraba como una actitud más chora, decimos nosotros, que es como más altanera, como que yo vengo acá y soy la que te dice tus verdades, y cuestionaba a todo el mundo que no hablaba sobre política, y para mí todos los raperos eran vendidos si no hablaban de lo que estaba pasando en el sistema, porque cómo nos están matando, están abusando, los mapuches lo están matando, y tú estás hablando pura weá, para decirlo así como pura mierda sobre pelear con alguien invisible, ego trip, ¿no? Que soy el mejor y es como, bueno, hay cosas pasando. Entonces tenía mucho como esa controversia. Yo llegaba a los eventos y era como, porque el micrófono tiene un poder y era muy así, como que los regañaba a todos. Entonces me vi como vulnerable. Ahora no hay un respaldo atrás como de nadie, sino que es como la Gloria frente al mundo. A ver, ¿qué tiene en su mundo interno? Y mucha inseguridad, o sea, en mi mundo interno hay mucha inseguridad de mí misma, hay muchas carencias, como te decía, herramientas. Entonces me empecé a encontrar con una Gloria que necesitaba mucha validación de afuera, por eso también me daba cuenta que era tan así para afuera, ¿no? Como que me creía así. ¡Ah! Entonces me di cuenta que era vulnerable, que tenía muchos miedos, que si bien siento que no haber avanzado o no haber creado mi propia música era porque huía de mí, porque tenía miedo de hacerlo yo sola, de le va a gustar esto a la gente o no, qué tengo yo que decir, si soy tan insegura, y me empecé a llenar de miedos, pero eso mismo fue lo que me impulsó a transparentarlo en mi música, como decir, mira, no soy tan chora, no soy tan así, como que estoy cagada de miedo, soy súper insegura de mí misma, que lo he ido trabajando, pero suelo compararme mucho con el resto, suelo
tener envidia también de muchas personas que tienen las posibilidades que yo no he tenido. Entonces, como que me empecé a enfrentar mucho con eso y creo que mi música ha transparentado eso, como que soy sincera, como no tengo nada que ocultar realmente. Soy así, tengo miedos. Y sí, tengo envidia. Tengo envidia de gente que se dedica a la música y que, no sé, quizás tenemos los mismos talentos, pero a esta persona le va mejor. ¿Por qué? Porque tiene plata, porque pudo estudiar. Y así, siempre yo me comparaba con los demás y yo decía, no, es que yo no tengo esto, es que yo no, pucha, pero es que ella pudo hacer porque tiene su familia que la apoya. Entonces, como que siempre estaba como en esa constante contradicción, incluso con amigas. Entonces, y que lo hablábamos, o sea, tenemos esa confianza de poder hablar, de poder crecer en ese sentido. Y de hecho, con la Alme, mi hermana, nos conocemos hace como 11 años más o menos que nos conocimos. Ninguna de las dos era famosa cuando nos conocimos. Y ambas hemos tenido como ese proceso de apoyarnos, de también como decirnos como, uy, como tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto, otro, pero ya crezcamos juntas. Como que, y con otras amigas también, que son artistas, que son raperas, la misma a Ali, o sea, hermana, con la que conversamos y de repente nos mandamos audios de 10 minutos y estamos hablando de la vida, y no, hay que no sé qué, y que y siempre le cuento lo difícil que ha sido también estar sola, como irme. Para mí también ha sido súper duro ver, como te decía, o sea, dejar todo un mundo en Chile, toda una comunidad, toda una red, todo un movimiento, toda gente que me conoce dentro del mismo mundo del hip hop, y venirme para acá y ver que todas las chicas se siguen apoyando, se siguen juntando, siguen yendo a eventos, siguen haciendo música, y yo estoy por acá sola, o sea, como que obviamente hay como, uy, esos miedos, como, ¿estará bien que me haya venido? ¿Estará bien estar aquí sola? Como que, y todas esas cosas a nivel musical las voy transparentando, o sea, como que todas esas dudas, toda esa soledad, la música ha sido como la que me ha estado acompañando este tiempo, como si no tengo a mis vínculos o a mi red cercana, bueno, ya, tengo la música que puedo expresarlo y que les puedo llamar la atención sin que se den cuenta. Y dejar ahí indirectas. O sea que al final también la música ha tenido para ti esa función como de catarsis, ¿no? Incluso de ayudarte a darte cuenta de cosas sobre ti misma que a lo mejor en otros sitios no habías encontrado, ¿no? Por supuesto que sí. Wow. ¿Y esto mismo lo encuentras también en otras ramas artísticas? Por ejemplo, hablabas del modelaje o del baile, o para ti siempre el ser cantante ha sido algo muy diferenciado. Para mí el canto y la danza tienen el mismo poder en mi vida, pero no me he podido dedicar a ambas con la misma energía y poder y dedicación que he querido, porque he tenido que decidir en cuánto distribuyo mis recursos, mi tiempo, mi energía, porque no puedo dedicarme a las dos cosas. Ahora quizás sí, pero no podía, porque para poder tomar clases tenéis que tener plata, para poder hacer música tenéis que tener plata. Entonces, como o decido, o bailo o canto. Entonces, en mi vida tuve que dividir mi corazón, dividir mi corazón y decir, ya, ¿a qué le doy más energía? ¿Y qué se me ha dado más? Y el canto siempre se me dio, siempre estuve cantando, siempre como que era muy espontáneo. Pero la danza, bueno, la danza también, mi papá muy bailarín también en mi casa, es bien artístico mi papi, en verdad. Eh, y siempre como que si había un taller de danza, yo estaba ahí en el colegio. Si había un taller de danza en la junta de vecinos, ahí estaba yo tomando la clase. Pero profesionalizarme y tomar en una academia, nunca pude, hasta que mi querida amiga Alme, cáchate, me hizo una invitación para tomar clases con unas profes que ella tomaba hace muchos años, antes de estar en la T, como el 2014, 2015, más o menos. Y me dijo, oye, tengo unas profes que están dando clases, no sé qué, y la primera clase es gratis. Y yo así, ¡oh, ya, voy! Y fui para el otro día. Me acuerdo que ese día estábamos hablando como a la 1 de la mañana, y me dice, oye, es mañana a las 10 de la mañana en el cine de arte, no sé qué. Y llegué, y eran clases de dancehall y afro, fusión. Entonces dije, qué bacán, me encanta, y no sé qué. Tomé la primera clase, me enamoré. Me enamoré y dije, ya, voy a hacer todo el esfuerzo para poder tomar estas clases.
Y empecé a trabajar, y como trabajaba en las micros, tampoco era tan caro, y me di cuenta de eso, como que a veces también las limitantes son muy estigmatizadas, o sea, tomar clases realmente no era tan caro como yo pensaba, que era como estar en una academia, pero nada a mi alrededor estaba a mi alcance como para tener ese conocimiento. Entonces, llegó mi amiga, que siempre ha estado estudiando y estaba metida en esa onda, me dijo, mira, me abrió como una brecha, y dije, wow, ya, esta es la mía. Y me puse a estudiar, y me terminaron becando las chicas, porque realmente mejoré del cielo a la tierra. O sea, tenía tantas ganas de bailar de toda mi vida como acumulada, digámoslo así, y siempre fui buena bailando, o sea, siempre tuve buena coordinación, memoria coreográfica, era suelta para bailar. Entonces, eh, le puse mucho de mí, entonces evolucioné muy poco tiempo, y no faltaba, o sea, estaba ahí de las primeras, media de las últimas, estaba emocionada, era como un niño con juguete nuevo, entonces estaba ahí yo toda emocionada, y las chicas me becaron, armamos una compañía y estuvimos como 2 años, si no me equivoco, como 2 años bailando full, y ahí con la Alme y con otras amigas también éramos de la misma compañía, y nos presentábamos y bailábamos. Y de ahí yo empecé y tomaba más clases por otros lados. Y ahí empecé como mi camino como de bailarina, ya como de tomar clases y darme cuenta que no es tan difícil. Pero también ha sido por periodos. O sea, como que después de eso tuve tan full. Después me iba a viajar también. Entonces cuando me iba a viajar ya dejaba de tomar clases. Entonces como que siempre fue así, como de a tiempos. Tomaba clases un tiempo, después me iba a viajar, después me dedicaba a la música, volvía a bailar. Y así ha sido mi relación hasta ahora con la danza. Como que no he logrado tener así ser constante por muchos años. Así como creo que esos 2 años fueron lo que más tuve así full. Después iba tomando clases y estaba meses, después paraba, después meses de nuevo. Y así, incluso hasta acá en México, el primer año que estuve en México, estuve en una compañía también de afro, bailando full. El primer año en Ciudad de México me sentía lo máximo, así como demasiado realizada. Vivía como en un departamento en plena Ciudad de México, iba a clases, me los pagaba yo, estábamos tocando música, o sea, me sentía así súper en el pic. Y de ahí pasó, obviamente, como es la vida, pasaron muchas cosas que me hicieron cambiarme de ciudad, y ya llevo 2 años y medio sin bailar, como sin estar tomando clase o siendo constante. Además, dentro de eso me rompí una pata, estuve con yeso. Entonces, también ha sido, como te digo, la danza en mí es algo que siempre me mueve mucho, que me hace llorar cuando estoy aquí en mi casa bailando sola. Es una sensación de llorar intensamente y estar conmigo. Es como que me conecta con un lado demasiado puro, donde no tengo que aparentar nada, donde solo tengo que conectar de otra forma con la música, o sea, en silencio. Conecto con la música en silencio, porque conecto con la música cantándola, que es una forma, pero conectar con tu cuerpo en silencio es otra forma de conectar con la música. Entonces, para mí mis dos amores del arte son la música y la danza. ¿Y crees que socialmente o incluso dentro de la propia cultura hip hop ambas ramas están igual valoradas? No, no, el rapero siempre ha estado por sobre los demás por el tema, como yo creo, de oportunidades, de cómo se ve que surgen la gente, ¿no? Porque es más fácil conocer a un Dr. Dre que a un bailarín de breaking en el mundo, por ejemplo. Entonces, siento que no están en igualdad de condiciones a nivel de valor social. Sí, entre los hip hopas decimos somos todos iguales, y los raperos y los grafiteros y los breaking somos y los DJs somos todos iguales, pero a nivel como estructural, social, creo que no, por tema de recursos, por tema de que en la música, por lo menos, bueno, no tanto en Chile, pero sí a nivel internacional, los raperos han sido más conocidos. Estados Unidos ya todo es rapero, o sea, como que todo el mundo es rapero, y si queréis vender algo, lo tenéis que hacer en un rap, o sea, como que se comercializó mucho la música del rap. Uh-huh. ¿Y qué opinión tienes sobre eso, ¿no? Sobre todo el tema de las fusiones en el mundo del hip hop, sobre todo el tema del haber entrado en la cultura más mainstream. ¿Qué opinas de que el hip hop se haya colado, ¿no? Al final en lo que es más generalizado? Claro, yo creo que se ganó su espacio, no, nadie se lo regaló.
nadie le regaló la plata ni los triunfos que tienen todos estos cabros, como son Dr. Dre, como son los Ice Cube, como son Cardi B. Yo los veo y yo digo, desde el hip hop, igual tenemos como un ejemplo que son cabros de barrio. Si bien son de Estados Unidos y que uno ve como Estados Unidos como, no sé, como en las películas, que es como algo especial, un mundo, que sí lo es, pero igual hay gente de barrio allá. Son gente de barrio. Entonces, mi ejemplo es que gente de barrio pudo surgir y salió adelante y ahora es millonaria. No es lo que yo busco ser la millonaria y nada, pero sí es una inspiración de que uno puede salir adelante. Entonces, no tengo problemas yo con el mainstream en ese sentido. Pero si me preguntas si yo haría música para eso, ya es diferente. Como que yo no tengo problemas con que haya gente que lo quiera hacer, pero a mí no me nace tanto, como que no me puedo sentar a escribir. De hecho, canciones como de amor y cosas así, o romántica, o esto mismo ego trip, como de yo soy mejor y todas esas cosas, no me sale por más que quiera escribirlo. O sea, como que no, soy muy transparente en ese sentido, entonces como que no, por más que lo intente, tengo una canción que es más afro, que es de mi álbum, que se llama Sol Radiante, y yo me atrevo a decir que es mi única canción como romántica, romántica entre comillas, porque yo esta canción, yo siempre lo digo, se la escribí a mi compañero, porque él tiene una canción rap que se llama Es el Sol, y es una canción muy de él, porque todo el mundo la conoce y todo. Entonces, su canción se llama Es el Sol, y yo le puse a mi canción Sol Radiante, porque él es mi sol radiante para mí, como que me ilumina. Entonces, le puse ese nombre a la canción, pero igual no me sentía tan cómoda con que toda la canción fuera para él. Entonces, yo lo que hice fue como mitad y mitad, como que son estrofas y estribillos que se van repitiendo en la canción, como muy, por eso te digo que es como mi canción más mainstream, como más movida y como se podría decir que entra más en el sistema, pero tampoco habla como del amor romántico. O sea, como que digo que él es mi sol radiante, que brilla como sol radiante y que gatilla mis humedales, pero después, en la segunda parte, lo digo al revés y digo que yo soy el sol radiante y que yo gatillo mis propios humedales. Entonces como que dividí la canción entre el amor por él y el amor por mí. Como que quise hacer ese equilibrio de que una puede enamorarse, de que una puede entregarle, pero nunca tenéis que olvidarte de que es mutuo, de que el amor que tú estás entregando hacia afuera tiene que ser para ti también. Entonces es como mi única canción más romántica y es como así, ¿cachai? Como que mitad y mitad, pero por más que la intente, como que no, a frases por ahí que meto como en mis canciones como de la química entre tú y yo, pero así, frases, como que no puedo ponerme a escribir como enamorada del amor romántico y como es nada. Y eso es lo que vende, po. Sí, eso es lo que vende, que hables o de amor o de desamor o que yo soy la mejor de todas. Como que eso es lo que vende. O sea, al final, por lo que comentas, pues tu música tiene un tinte muy íntimo, muy tuyo, ¿no? Muy propio. Entonces es normal que te cueste adaptarte al final si te piden un formato específico, una temática, o si tú tienes que entrar en el molde del sistema, ¿no? Porque al final, para ti, pues tu música es muy íntima. Y de hecho, no me quería ir de aquí sin preguntarte ¿qué papel juega tu apartado espiritual en tu música? ¿O qué conexión tiene tu música con el lado más espiritual? Va de la mano, o sea, totalmente con esa búsqueda. Algo que no mencioné antes es que yo cuando chica era muy cristiana. Entonces, mi camino musical empezó en la iglesia. Yo cantaba en la iglesia canciones para Dios. Pero era rapera, y era la rapera de la iglesia. Yo cantaba rap en la iglesia, ¿cachai? Entonces, escuchaba a cantantes cristianos, raperos cristianos, me iba aprendiendo las canciones, cantaba en el coro de mi iglesia, y además tenía un grupo con 3 amigas más que éramos niñas. O sea, yo era la más grande y tenía 12, ¿cachai? O sea, éramos 4 niñas mocosas que jugábamos tocando la guitarra y hacíamos voces y era muy divertido. Entonces, cuando yo escribía, le escribía a Dios. Ahí empecé, como mis primeras canciones eran escritas como intentos de escribirle como a Dios y todo. Luego que conocí como este grupo de amigos que eran raperos a los Rencamundo y que conocí como el rap político, la verdad que me cuestioné todo ese mundo de la iglesia a mis 19 años recién. O sea, toda la vida, era grande.
A los 18 conocí a los Renca y ya a los 19, 20 yo ya era el anticristo, como que ahí me empecé a, bueno, obviamente con la formación política y empecé a entender como todo esto, este medio de control, empecé a cuestionarme muchas cosas y a observar muchas cosas que pasaban dentro de la iglesia que no estaban bien, pero que estaban normalizadas. Entonces, eh, hace todo un rollo espiritual. O sea, pasé de ser muy cristiana evangélica, que yo iba a predicar a la calle y tocaba pandero. Y decíamos, convertíamos a nuestros amigos a la iglesia, o sea, como que yo me llevaba amigos para la iglesia, o sea, captadora, porque siempre he sido muy convencida de lo que sea. Entonces tengo la capacidad de convencer y yo creo con el corazón de que esto te va a hacer bien, porque yo realmente estaba ahí enamorada de Dios y yo sentía que Dios era muy bueno y que yo lo que estaba viendo era muy lindo y era muy bueno. Entonces yo quería que todos vivieran eso. Entonces cuando vino este lado como más de cuestionar y la iglesia y todo eso, empecé como a darme cuenta y decir, no, está mal. Y empecé como a politizar a la gente desde ese otro lado. Por eso te digo que soy como evangélica del hip hop, porque viene de la esencia, ¿no? Pero entonces empecé a cuestionarlo todo y tuve todo un rollo como de atea. Ahora no creo en nada y en qué creo, si Dios no existe o si existe o qué onda como con la espiritualidad. Y me empecé a acercar mucho a la cosmovisión indígena. Y ahí como que empecé como a través de la cosmovisión mapuche a conectar con la espiritualidad, pero desde otro lado, pues desde un lado más de la tierra, desde un lado desde espiritual, pero como con la existencia, no como con un Dios castigador que todo lo ve y que dice quiénes son buenos y quiénes son malos, sino que realmente como con un lado más, siento que más libre, mucho más libre. Y de ahí obviamente he ido como teniendo diferentes transformaciones como de creencias, pero no te podría decir que creo como en Dios, como que me da cringe cuando me dicen, que Dios, que no sé qué. Obvio, porque yo, mi mirada de Dios que yo tengo es desde la religión cristiana y evangélica, entonces yo me lo cuestioné todo y para mí ya ese Dios no es real, entonces para mí ahora mi espiritualidad y también lo que trato de comunicar con mi música es como tu propia esencia, como que tu espiritualidad va conectada contigo. Y entendí algo desde que falleció mi papá en el 2020. Eh, Obviamente falleció mi papá y fue algo muy abrupto a nivel también espiritual, como que me hizo cuestionar todo, como, ¿qué es la muerte? ¿Qué es lo que sabemos de la muerte? Como que uy, no fue así demasiado catarsis, como es mentira esto de que hay un más allá y de que el espíritu y que te conectas como con alguien y con los muertos y todo, es como que me lo cuestioné todo. Para mí no existe, se murió y se murió. Entonces me sentí vacía, sentí como un dolor con quien me conectaba, hasta que un día mi compañero estaba dando clase, porque él también da talleres de rap, estaba dando clase y él en sus talleres daba meditaciones. Entonces me acuerdo que vivíamos en una casa muy chiquitita, entonces se escuchaba todo, o sea, uno estaba trabajando y el otro tenía que estar como casi como en silencio para que no se molestara. Entonces recuerdo que él estaba haciendo esta meditación y yo estaba afuera en la sala con un audífono escuchando una canción en que empecé a bailar y en esos momentos que yo te decía que uno está con uno en la música y como que uno está ahí bailando y empiezo a escuchar la meditación como inconscientemente y como que me empecé a conectar con la meditación y estaba recientito lo de mi papá. Entonces empecé a sentir como el tema de la espiritualidad y empezó a venirme como recuerdos de mi papá cuando íbamos a la iglesia. Entonces yo me acuerdo que cuando yo era niña veía a mi papá que siempre se conectaba con el espíritu y lloraba y era muy conectado. Él siempre buscó también conectar con algo espiritual. Entonces empezó eso. Mi papá siempre era bien espiritual, bien espiritual. Y empecé a decir, mi papá es espiritual, no ha dejado de serlo. Y ahí, pum, tuve como una revelación así muy interna de darme cuenta de que mi papá siempre había sido espiritual y que su espíritu sigue existiendo, como que no porque su cuerpo dejó de estar aquí, su espíritu se fue, como que lo entendí muy desde ese lugar, como mi papá era bien espiritual, es espiritual, como que... ¡oh! Wow, entonces desde ahí pude conectar con él en mis sueños, yo me encuentro con él y le cuento cosas, entonces
siento que la espiritualidad se vive como uno la sienta, como lo que te haga bien a ti, finalmente. Como si alguien tuvo la pérdida de un ser querido, cree en lo que a ti te haga sentir bien, porque nada es certero. No sabemos qué es la muerte, no sabemos qué pasa después de la muerte. Entonces, quédate con lo que a ti te deje más tranquilo y cree en eso, como que aférrate a eso, porque si uno no tiene a qué aferrarse, es cuando vienen las depresiones, viene mucho dolor, mucho vacío, porque estamos en la nada, no sabemos con qué llenar ese vacío. Entonces, para mí, haberme conectado con mi papá de esa forma ha sido la cúspide de mi espiritualidad. Es como lo más espiritual que tengo. No me conecto con santos, ni con dioses, ni con los ángeles. Yo me conecto con el espíritu de mi papá y con el espíritu de mis ancestros que puedo atraer y ya. Y esa es mi espiritualidad. Y si estoy bien con eso, me basta. Como que no necesito creer en dioses ni nada de eso. Qué bonito, la verdad, es muy bonito, y es algo muy personal, una historia muy, muy personal. Creo que esta reflexión aporta mucho, mucho valor. Y bueno, me gustaría mucho seguir comentando un montón de cosas porque creo que saldrían temas muy interesantes. Pero ya que se nos está acabando el tiempo, voy a abrir un melón. Y es que viene la pregunta exclusiva, esta que quedará resubida solo para un vídeo para los miembros de pago en YouTube, ¿vale? Y aquí tú te puedes explayar todo lo que tú quieras o lo que no quieras. O sea, aquí tú decides, ¿vale? Va. Mi pregunta para ti, Gloria, es: ¿cómo ha sido el ser artista y rapera exponiéndote como una mujer que se muestra de forma sexy e incluso que hace contenido para adultos?